Así que bienvenidos, qué gusto que ya estemos reunidos. Damos la bienvenida a unos miembros que hace unos días que no miramos, pero qué alegre que están aquí con nosotros. Bueno, Eric, pues cuando está aquí en Nevaja viene, pero como anda muy de patechucho por todos lados, pero qué alegre. Cristian, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros, que Dios te bendiga. Y así a nuestros hermanos de San Andrés, a Jere y Manuelita. Qué gusto que nos acompañen hoy. De veras, nos gozamos de que estén acá con nosotros y ojalá su tiempo acá con nosotros sea de bendición para ustedes. Y así a todos los demás que somos de casa, qué alegre que estamos acá ya. Pues estamos a 4 capítulos de terminar la carta a los Hebreos, increíblemente ya. 4 porque hasta hoy vamos a empezar el 10, ¿verdad? O sea, falta todo el 10, 11, 12 y el 13. Puedes llamar a Mario Genaro, que me estaba llamando al celular. Definitivamente ha sido una travesía muy interesante estudiar esta carta y a Noel le decía yo, yo ya quiero llegar al 10 porque aquí hay un tema y un pasaje un poco difícil, como veremos, pero todavía nos faltan 3 estudios para llegar allá. Hoy, el del próximo martes, y el próximo martes no va a haber Hebreos, ahí les voy a explicar por qué. Entonces el siguiente martes y hasta el siguiente martes, entonces sí ya nos toca ver los pasajes del 25 en adelante, que es un pasaje bastante controversial, pero estoy contento porque conforme hemos ido estudiando, ese pasaje se hace más claro y más a la luz de todo el 10. Quiero que le pongan mucha atención porque vamos a entender muy bien el pasaje que yo les digo que tiene ciertas dificultades, que es sobre todo el versículo 26 del capítulo 10. Pero no se me adelanten, ya vamos a llegar ahí. Por lo pronto, pues, estoy muy contento de que ya hayamos podido estudiar hasta este capítulo y de veras que yo estoy muy agradecido porque estos pasajes, pues, estos estudios los hago con todo cariño para ustedes, pero egoístamente los hago más para mí, porque uno se obliga a estudiarlos y a conocer más al Señor, ¿verdad? Y eso es un gran privilegio y con Noé siempre hablamos al respecto de lo bonito que es aprender más, pero también lo delicado, porque uno es más responsable delante del Señor y cuando uno tropieza, pues uno se da cuenta lo terrible que uno hace. Pero gracias a Dios por su misericordia, como vamos a ver acá. Vamos a estudiar hoy algo largo, no se asusten, del 1 al 18. Pero este pasaje se van a dar cuenta que lo podemos entender un poco más claro porque ya hemos estado viendo bastantes de los temas que viene hablando. Hay algunas cosas que quiero puntualizar que posiblemente ustedes van a notar un poco diferentes, pero hemos venido hablando sobre cómo la obra de Cristo, ¿verdad? Como el sumo sacerdote y comparándolo su oficio al oficio, hermanos, de los sacerdotes levitas. ¿Se recuerdan que eso venimos estudiando en el 9, ¿verdad? Cómo los levitas tenían que entrar y hacer sacrificio por ellos y luego tenían que santificar todas las cosas rociándole sangre y vimos ahí unos ejemplos muy bonitos para nuestra vida diaria. Pero ahora en el 10 se va a enfocar un poco más en el sacrificio, no en el que lo ofrece, sino en el sacrificio. Que en el caso de los levitas es diferente, en el caso de Cristo es el mismo. Los levitas, se recuerdan ustedes que para ofrecer sacrificio el sumo sacerdote ofrecía un macho cabrío o una oveja o una vaca o un toro. En el nuevo pacto, Cristo se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia y por supuesto lo sabemos, pero los judíos que estaban estudiando esto se maravillaban de ver cada vez más cómo todo lo que ellos venían haciendo era un símbolo de la verdad, de la realidad que es Cristo ofreciéndose a sí mismo en favor de nosotros.
Así que oremos y vamos a ver este pasaje. Nuestro Dios, gracias te damos por el gusto de estar acá reunidos. Gracias porque aquí con nosotros están nuestros hermanos de San Andrés, Manuelita y su esposo Jere. Gracias, Señor, por ese privilegio. Te ruego que tú los bendigas porque ellos también son tus siervos. Y te pido, Señor, de que ellos puedan ser usados por ti. Manuelita, sobre todo en el laboratorio, Señor, allá en Canillá, que tú le permitas seguir adelante con ese ministerio. También gracias por Cristian, que está hoy con nosotros. Bendícelo, Señor, bendice a su familia. Gracias por el gusto de tenerle con nosotros y por los que estamos acá reunidos, por los que nos ven por Facebook Live. También gracias, Señor, porque no es casualidad quien oye tu palabra, Señor, tú lo traes. Así que gracias por este momento, que sea de bendición para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y vean el primer contraste que hace con respecto a la ley. Por supuesto que aquí el escritor, guiado por el Espíritu Santo, está haciendo una gran generalización. No crean que cada aspecto de la ley tiene algo que ver con algo de la sustancia de la realidad. Pero en términos generales sí, porque todo estaba puesto para apuntar a Cristo. Y vean ustedes cómo está contrastando la palabra sombra con la palabra imagen. La contrastación es entre sombra y la imagen. Y eso nos ayuda a entender de qué está hablando. Usted tiene la imagen de algo, por ejemplo, la imagen de alguna escultura, la tiene en su patio. Y el sol está dando atrás de usted hacia usted. Y usted ve la sombra. En la sombra usted puede ver muchos detalles de la imagen, muchos detalles. Si tiene cabeza, brazos, más si el sol está en el ángulo correcto, ¿verdad? Usted ve que tiene brazos, que tiene piernas, pero en la sombra no puede usted ver la expresión que tiene. Si está riendo, si está enojado. La imagen puede tener un color y en la sombra no lo va a ver. Y la imagen tiene detalles que podrían hasta confundirse con la sombra. Tal vez salía algo así, es el brazo. En cambio, en la sombra pareciera como que es el pico. Se han puesto todos a jugar haciendo figuritas con las manos, con una luz atrás. Ustedes simulan un águila o simulan un perrito. Pues así es, alguien mira del otro lado en la sombra un perrito. Pero cuando ven, ¡ay! Son las manos de alguien, ¿verdad? Cuando uno ve ya la imagen real de la cosa que estamos viendo, del objeto. La ley, hermanos, es sombra de las cosas y que se cumplen en Cristo. Pero hermanos, cuando la ley era los que se acercaban a la ley, hermanos, era lo único que tenían. No es que ellos preferían ver la sombra que ver a la imagen. Era lo único que se podía ver a la distancia, porque Cristo estaba allá al final de todo este proceso. Imagínense, 1300, 1500 años adelante. Entonces, hasta donde estaba la ley, pues la sombra era muy importante y era lo que se podía y lo que se sabía. De tal manera que cuando llegaban los israelitas y mataban, sacrificaban a un corderito, pues ellos entendían muchas cosas ahí, entendían que ellos merecían morir, pero que Cristo, que Dios aceptaba ese símbolo para perdonarles. Porque eso es lo que le decían a Dios. Cuando agarraban el sacrificio decían,
yo merezco esa muerte por mi pecado. Sin embargo, Dios acepta que esta criaturita inocente reciba ese castigo en mi lugar. Muy buena sombra, muchas cosas importantes. Pero hermanos, ellos no sabían que era Dios mismo encarnado el que iba a hacer eso y estaba representado en esos animalitos. Esos detalles no lo sabían. Y dense cuenta qué tan importante diferencia entre la imagen y la sombra. Mucha diferencia. Lo que a veces nos da tristeza, hermanos, es que hoy día haya cristianos todavía volteando a ver a la sombra cuando ya tenemos las cosas claras y la imagen real. Vemos a muchos cristianos judaizando, queriendo celebrar las fiestas judías cuando ya se cumplieron en Cristo. Es que está en la Biblia, por supuesto que está en la Biblia, pero eso en la Biblia está apuntando a quien nosotros ya tenemos. Nosotros estamos del otro lado donde la luz nos muestra la imagen, la sombra ya quedó del otro lado. Acuérdense ustedes que cuando nosotros estamos frente a un objeto que vemos la sombra, la luz hacia nosotros no nos deja ver la imagen, solo nos deja ver la sombra. Hasta que usted está del otro lado y la luz nos ilumina directamente la imagen, podemos verla claramente. Por eso, Cristo, hermanos, al venir y se reveló a nosotros, lo primero es que Él dijo es, yo soy la luz. Él mismo, hermanos, nos refleja la verdadera imagen de las cosas que los israelitas estaban esperando. Y el primer defecto que tenía la ley, hermanos, es que, como dice al final del 1, dice, por los mismos sacrificios se ofrecen continuamente cada año, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, hermanos, a pesar de que ese sacrificio Dios lo aceptaba, no quedaban perdonados perfectamente el que se acercaba a ese sacrificio, porque el otro año tenían que hacer otro. El día de Yom Kippur, el día de la expiación, tenían que hacer otro. Y hay más detalles, dice el 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si estos hubieran quedado limpios con un solo sacrificio y su conciencia limpia de pecado, ojo, limpia de pecado no está diciendo que no tenga pecado, pero ahí lo vamos a entender más adelante. Pero si ellos sabrían de que ese sacrificio perdonó todos sus pecados, pues cesarían. Ya el sacerdote no habría otro el siguiente año, y otro el siguiente año, y otro el siguiente año. Dice el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y es que la representación anual, hermanos, les recordaba a los que llegaban ahí sus pecados. Miren, hermanos, cuando llegaban al día de la expiación, lo primero que Dios les pedía era que hicieran ayuno. Y saben una cosa, el único ayuno ordenado en la Biblia. No hay otro ayuno ordenado. Mandado por Dios, no hay otro ayuno. Pero Jesús dice que fulano ayunó. Sí, relatan que ciertas personas ayunaban, pero no es mandato de Dios. Mandato de ayunar solo era uno al año. Por eso es de que cuando el Señor hace contraste entre el fariseo y el publicano que están orando para perdón de sus pecados, dice que el fariseo se ponía, dice, yo gracias te doy porque soy bueno, porque ayuno 2 veces a la semana. O sea, le está diciendo Dios, hasta hago más de lo que me pedís, porque me pedís 1 al año, yo hago 2 por semana. Imagínense, estos se creen, pero
Y porque no soy como ese publicano, ese sí es malo y ladrón y mentiroso y lo peor. Mientras que el publicano, que era el que cobraba los impuestos y por eso los judíos lo odiaban, judío, que cobraba impuestos, hermanos, dice que no se atrevía a levantar sus ojos y se golpeaba. Porque también sabía que él era traidor. Porque él sabía que había hecho mal, pero estaba arrepentido, estaba pidiendo perdón. Y decía una cosa interesante: sé propicio a mi pecador. Interesante porque en la cristiandad católica parte de la liturgia cuando oran es hacer ese golpe por mi culpa, por mi culpa. Lástima que es religioso, pero que lo hace honestamente y dijera la última parte que dice el publicano sería totalmente la diferencia, porque el publicano dice, sé propicio. Cuando dice sé propicio, él se está apegando al propiciatorio, y el propiciatorio es en donde se regaba la sangre en el día de la expiación. En otras palabras, el publicano está diciendo, perdóname por aquel sacrificio al cual yo sí apelé y fui. Mientras que el fariseo está apelando a que él es bueno. Y ahí, hermanos, en el día de la expiación, hasta el sumo sacerdote tenía que ofrecer primero un sacrificio por sí mismo, antes de poder ofrecer un sacrificio por los demás. Este sistema de sacrificios no cancelaba el pecado de la humanidad, hermanos. Y eso dice aquí Hebreos. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahí están. Ahora, hay un momento de que en la vida del cristiano que nosotros hacemos memoria de nuestros pecados, o deberíamos hacer memoria de nuestros pecados, supuestamente. ¿Se recuerdan? ¿Qué momento es en el que el pastor nos dice, hermanos, pongas en la Santa Cena? O comunión, como también le llamamos, en la comunión o en la Santa Cena. Pero, hermanos, aunque Dios mismo nos invita a evaluarnos y pedir perdón, la razón de recordar ahí, ya el enfoque, hermanos, no es como este. Porque cuando nos juntamos a celebrar la Santa Cena, ¿qué es lo que estamos realmente recordando? La muerte y la resurrección. Dice, la muerte y la resurrección anunciáis. Ese es el verdadero recordatorio. Y Jesús dijo, en memoria de mí, es un mandato. Mientras que el judío en el día de la expiación, su recuerdo es su pecado. Para el creyente es, ¿quién lo obligó de ese pecado? Está pidiendo perdón, pero él está recordando a quien ya lo libró. Por eso no es casualidad, hermanos, que Dios quiere que en ese momento, cuando traemos nuestras penas y culpas ante el Señor en la Santa Cena, decir, Señor, perdónanos, lo que después tomamos para recordarlo es que Cristo ya nos perdonó. Está bien que usted pida perdón y que se aparte, pero usted ya está perdonado. No, hermano, vamos a verlo acá, para que ustedes vengan aquí más adelante. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Miren, hermanos, en sí esos animalitos no tenían ningún poder. Estos sacrificios son sombra del verdadero sacrificio. Son los que señalan al verdadero sacrificio. ¿Se recuerdan que les conté yo que mi abuelito me enseñó de que esos sacrificios perdonaban los pecados al crédito? Al crédito, porque aunque el Señor los aceptaba porque era un símbolo del verdadero pago que venía más adelante cuando murió Cristo por los pecados. Por supuesto, para nosotros, el Señor pagó por adelantado. Por nosotros el Señor pagó por adelantado. Y eso hace la gran diferencia,
porque los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y leí, hermanos, hasta el versículo 9, porque esta es toda una cita, hermanos, del Salmo 46 al 8, aunque hay una pequeña diferencia, a ver si la notan. Se los voy a leer. El Salmo número 40. Salmo número 40, del 6 al 8. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La principal diferencia que ustedes ven, sacrificio y ofrenda no te agrada, o no quisiste, pero no te agrada o no quisiste, no son exactamente lo mismo, pero se traducen igual. Es la segunda parte. Mas me preparaste cuerpo. Mientras que el 6 dice, has abierto mis oídos. Y esto lo aprendí yo de mi pastor. La traducción, hermanos, me has preparado cuerpo y has abierto mis oídos, hace alusión a una cosa. Aquí está hablando de la magnitud del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo tiene dos cosas, hermanos. La primera es el hecho de ser el sacrificio formal y el sacrificio material. Formal, hermanos, porque estaba revelado y Cristo sabía e hizo las formalidades desde el Antiguo Testamento. Usted puede ver que Cristo dice, haz de mí, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él, como quien dice, se comprometió formalmente. Pero materialmente, cuando Cristo fue muerto en la cruz y él se ofreció voluntariamente. Se los voy a poner en un ejemplo que ustedes entiendan fácil. Usted hace una promesa de compraventa. Resulta de que usted está interesado en un terreno y el dueño le dice, te lo vendo. Ah, pero no tengo el dinero ahorita. Ah, pero entonces yo lo tengo que ofrecer. No lo vendas, yo te prometo que te lo compro, pero necesito 6 meses. Y el dueño se lo quiere vender a él y dice, está bueno, pero hagamos una promesa de compraventa. En la promesa dice que sí, tal fecha va a pasar y en tal fecha el que está comprometiéndose va a traer el dinero. Ya está la formalidad. Pero se materializó el momento que vino la persona, trajo el dinero y entonces le dieron el título de propiedad del terreno. Cristo, hermanos, había hecho la formalidad desde la eternidad. Sin embargo, hermanos, Cristo en el momento que llegó, sí se entregó voluntariamente. Por eso es de que
Hebreos lo explica un poco más claro diciendo, me has preparado cuerpo. Porque, hermanos, el Verbo eterno tomó la forma humana en Cristo Jesús. En Jesús de Nazaret, el Señor tomó forma nuestra y se materializó. Y dice, hermanos, en la carta a los Filipenses que Él se hizo obediente hasta la muerte, haciéndose esclavo, hermanos, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa es la comparación con que has horadado o has abierto mis oídos. Hay dos razones por las cuales se usa esta expresión. El horadar o el abrirle el hoyo al pabellón de la oreja, ¿qué significaba? Me consagro voluntariamente para toda la vida a ser tu siervo. A ser tu esclavo, exactamente. Le ponían la oreja al poste y le perforaban. Y le perforaban la oreja. Exactamente, hermanos. Eso es lo que hacían en la antigüedad los esclavos que le decían a su amo, quiero ser tuyo para siempre. Yo ya no quiero ser libre, quiero ser esclavo para siempre. Si eso era cierto, tenían que, así como dice el hermano, ponerlo y le perforaban el oído y ya quedaba la marca para siempre de que él era un esclavo voluntario para siempre del hacendado. Eso es lo que Jesús le dijo al Padre. Yo quiero ser tu esclavo. Pero para eso, hermanos, le tuvieron que perforar el oído, perforar su cuerpo. Le prepararon cuerpo, sufrir la cruz. Y para que Cristo pudiera sufrir la cruz tenía que ser humano. Por eso la traducción no está mal porque nos explica un poco más. Pero dense cuenta que hace mucho sentido. Por eso, hermanos, Cristo sabe la necesidad de su sacrificio y la entendía, por eso hizo la formalidad. Pero como un esclavo voluntario, hermanos, puso su oreja y el Señor lo perforó para ser obediente hasta la muerte. ¿Se recuerdan cómo hemos puesto el ejemplo del hacendado? Me gusta mucho ese ejemplo, o del dueño de la empresa, porque eso les hace sentido. Porque todos tienen la tentación de decir, ven, pues Cristo es un esclavo, Él es menor a Dios. No. Recuérdense, hermanos, la comparación al dueño de una empresa. Supónganse alguien es dueño de una empresa y es multimillonario. Y él dice, esta empresa se la voy a dar a mi hijo. Pero su hijo dice, papá, yo agradezco la empresa que me la vas a dar, yo sé que ya es mía, pero me la quiero ganar. Y el papá le dice, está bien, entonces tenés que empezar desde abajo. Y entonces el jovencito, aunque ya es dueño, hermanos, decide él ponerse al nivel de los trabajadores. Empezó siendo conserje, limpiando, pintando, arreglando. De repente el mismo gerente le dice, bueno, mira, ahora te vas a encargar de ser recepcionista, ahora vas a ser bodeguero, y ahí está guardando, llevando la contabilidad. Lo regañaban cuando algo no estaba cabal. Imagínense, hermanos, están regañando al dueño, pero él así quiso ganarse la empresa. Y se puso a la par de los conserjes a barrer. Y se dio cuenta cómo sufren ellos con su salario y las penas que pasan. Y él mismo los ayudaba ahí a que salieran adelante. De repente el dueño de la empresa dijo, bueno, ya pónganlo como gerente, ya estuvo entre los administradores y los gerentes. Miren, hermanos, llega el momento en el que el padre dice, bueno, ya es tiempo. Hijo, la empresa es tuya, ya solo falta que la oficialice. Miren, hermanos, todos los trabajadores, todos los siervos de esa empresa van a quedar admirados, van a aplaudirle a alguien que, aunque era dueño, quiso ponerse a la par de ellos y llegar a donde estaba.
Hermanos, Cristo es dueño de todo. Y Cristo es Dios en la misma esencia que su Padre. Pero Él voluntariamente quiso hacer esta formalidad de salvar a la humanidad. Y la consumó materialmente en la cruz. Pagando por nuestros pecados. Pagando por nuestros pecados. Por eso, dice el 10. No encubrí tu justicia. Ay, no, perdón. Me quedé en Salmos. Perdón, hermanos. Un lapsus ahí. Yo dije, qué raro, no copié bien aquí. Hebreos 10. Por eso dice acá. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ahí ven la gran diferencia. Los machos cabríos no pueden perdonar, las ovejas tampoco. Dios lo permitió al crédito hasta que llegó la verdad, la realidad, la imagen verdadera, no la sombra. Y esa es en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. La ofrenda que Cristo mismo dio por nosotros. ¿Y cuántas veces, hermanos? Una vez. No hay otro sacrificio que nos vaya quedando eso en la mente. Solo hay un sacrificio. Y solo se hizo una vez y para siempre. Dice el 11. Y ciertamente, vamos a leer 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Y es que, hermanos, ahí la palabra que están día tras día, en el original griego dice, están de pie ministrando. Todo el tiempo están de pie ministrando los sacrificios. Y no que es una vez al año, qué bueno que preguntan. El sacrificio de expiación por los pecados es una vez al año, pero todos los demás, el de hierro, los sacrificios de gratitud, los de alabanza, los de olor grato, todos los demás sacrificios que hacían ahí, tenían que llevarlo los israelitas, de tal manera que ahí están los sacerdotes día tras día de pie haciendo sacrificios. Pero aquí está el contraste con Cristo, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mientras que el sumo sacerdote y los sacerdotes levitas están de pie haciendo sacrificios, Cristo está sentado. Porque aquí la figura, hermanos, es de que aunque Cristo con su único sacrificio pareciera que constantemente está intercediendo por nosotros, la realidad es de que Él está sentado como Rey. Él está sentado a la diestra de Dios. Y dice, está perdonando los pecados ya con la autoridad del sacrificio que Él ya hizo. Él ya no está pidiendo que lo reciban. Él ya lo hizo. Ya pagó los pecados. Él está sentado como Rey, hermanos, dándonos la bendición de ser salvos. Versículo, vamos a leer 13 y 14. Perdón. Aquí les voy a leer de corrido hasta el 18. Van a ver por qué. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más, oigan hermanos, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más
ofrenda por el pecado. Nunca más. La obra de Cristo, hermanos, como bien dice, Cristo está sentado ya solo esperando el día final. ¿Se recuerdan que en un estudio vimos de que el día y la hora en que el Señor vendrá, no la sabe ni Él? ¿Cristo no la sabe? No la sabe. ¿Y quién lo dice? Él mismo lo dijo. Pero no Él es Dios, Él es Dios. Pero recuérdense, hermanos, que Él es Dios como el del niño el jovencito de la empresa que decidió someterse a la empresa para ganar voluntariamente. Él no necesitaba renunciar a estar sentado con papá todo el tiempo esperando que el día papá dijera, bueno, aquí está mi hijo, todo es tuyo. Él renunció para hacerse trabajador y lo hizo honestamente. Él tenía que llegar temprano como todos, ¿no? Él no llegaba diciendo, yo soy hijo del jefe, perdonen, pero yo sí puedo venir tarde. No. Cristo lo hizo tal y como Él prometió que lo iba a hacer. Y por eso, hermanos, para darnos ejemplo, Él se somete al Padre, no porque Él sea menor, sino porque Él voluntariamente renuncia a su posición y a muchas cosas que Él renuncia para darnos ejemplo de obediencia y de respeto. Imagínense ustedes en una empresa donde hasta el hijo del dueño llega puntual. Hasta el hijo del dueño barre y trapea. Lava los baños. Hermanos, todos los que son honestos van a decir, qué padre, qué dueño el que tiene este muchacho, porque hasta él lo respeta. Ese es el sentido, no que Cristo sea menos y que Él no sepa porque no sabe, sino porque Él voluntariamente rechazó cosas que por naturaleza son suyas, el conocerlo todo, el saberlo todo, el estar en todos lados. Él voluntariamente renunció a eso. ¿Para qué, hermanos? Para darnos ejemplo. Si hasta Cristo, hermanos, hasta Cristo se somete al Padre, ¿quién es usted para no someterse al Padre? ¿Quién soy yo para no obedecerle a nuestro Dios? Y por eso dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días del Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El perdón de Dios es una realidad. Dios no vuelve a reprochar el pecado cometido. Dios no vuelve a reprochar el pecado cometido. O sea que yo puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos. Para salvación, Dios no vuelve a reprochar el pecado cometido. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya está cancelado. Dios no quiere acordarse. Hablando de manera humana, pues no es que Dios no sepa que nosotros hemos fallado en tal o cual cosa. Entonces yo puedo vivir como quiera. Hermanos, cuando usted mira la magnitud de quién es Dios, de lo que Jesús hizo por usted, y usted dice en su corazón, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Usted no ha entendido quién es su Padre y quién es Cristo. Tal vez todavía no es su Salvador. Tal vez porque ahí, como dice ahí, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea que cuando uno realmente entiende, la ley la haces tuya. O sea, no para salvación, sino que porque ya quieres cumplir lo que Él dice. Amén, exactamente. Y es que ese es el anhelo del verdadero creyente, el que entiende lo que Jesús hizo por él. Hermanos, inevitablemente, y es más, como dice aquí el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque hermanos, no solo lo atestigua con la palabra, sino lo atestigua en nuestro ser.
Porque ustedes recordarán que la Escritura dice que cuando creemos en Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene. De ahí es por qué usted se pregunta por qué, aunque tal vez ya no están sus papás ahí viendo los que van a una reunión de la iglesia o a oír de Dios, usted quiere ir. Es el Espíritu Santo, es esa convicción. Y que usted cada día conoce más al Señor. Bueno, ¿qué pasa entonces con el pecado? ¿Acaso no cometemos pecado? Lo vamos a ver todavía en este capítulo porque hay mucho más que decir, pero les adelanto, hermanos. Así como en el antiguo pacto, cuando uno se equivocaba y cometía un pecado, había un sacrificio para hacerlo, Cristo ya lo pagó para salvación. Pero las consecuencias del pecado Cristo no las quita. Porque por alguna razón Dios quiere que usted no haga el pecado que usted comete. ¿Y sabe cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual usted quiere que su hijo se porte bien o su hija? ¿Por qué? Para que le vaya bien. Dios no quiere que usted se abstenga de la maldad que todavía hacemos porque Él sea un Dios caprichoso y que nos quiere arruinar la fiesta y un Dios que a todos nos dice, no, pues eso no se hace. Tampoco esto, tampoco que. No, hermanos. Dios dice, no hace eso porque te va a dañar. ¿Ustedes creen que Dios con maldad dijo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución? Dios sabe el daño terrible que hace el licor en nuestro organismo si nos embriagamos. Hemos visto con nuestro hermano pastor que Dios no prohíbe el beber, lo que prohíbe es la embriaguez. Pero ojo, ¿tiene usted la capacidad de beber sin embriagarse? Porque si no, mejor evítela. No el estilo del fariseo que ayunaba 2 veces a la semana sin que se lo pidieran, sino en el sentido honesto de decir, mire, usted viene de una familia de alcohólicos donde sus tíos todos son borrachos y los de los dos lados y tal vez el papá y los abuelos, mire, muy probablemente usted tiene esa tendencia, entonces, ¿para qué se arriesga? Ni lo pruebe, ni lo huela. Pero hay gente que viene de cultura en donde toman un vino, toman alguna pequeña cantidad y no les causa ninguna embriaguez ni malestar, pues la Biblia categóricamente no prohíbe eso. Pero el daño es para nosotros. Hermanos, si el humano hubiera obedecido el solo tener una pareja íntima para las relaciones maritales, no existiera el SIDA. Hermanos, no existiera el SIDA. Tan malo Dios lo que quería es que no existiera una enfermedad tan dura como el SIDA. No habría sífilis, no habría gonorrea, no habría papilomas, condilomas, no habría herpes. Tanto herpes que hay. En la práctica pidamos 1 o 2 por semana siempre. Entonces, ¿Dios nos quiere arruinar la fiesta? No, Él quiere que estemos bien, como un papá con su hijo. Entonces hacemos bien, hermanos, en obedecer. Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo suyo se porta mal? Ya no sos mi hijo, salite de la casa. No, usted le agarra de la mano, tal vez le llama la atención y le dice, pórtate bien, porque mira, esto va a pasar. No, pues ya le quita un privilegio. Sigue portándose mal, le quita un privilegio. Se sigue portando mal, pues tal vez ya va para ahí. ¿Verdad? Hermanos, así es el Señor. No está invitándonos el Señor con esto a pecar, porque Él nos va a corregir. Nos va a hablar primero. Cuando usted se está portando mal, probablemente un hermano en Cristo o alguien le va a decir, mira, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Primera llamada de atención. Usted sigue, de repente ya va a venir alguna situación personal dura. Sigue usted, de repente va a venir una cuestión física, alguna enfermedad, algo que lo haga usted pensar y, ¿por qué me está pasando esto? Verdad es que no hago caso. Se dan cuenta que la situación del pecado no es una cosa mística, sino práctica. Y por eso el Señor no quiere que usted la haga.
¿Qué puede hacer nuestro hijo para que deje de ser nuestro hijo? Bien, se puede ir a divorciar, poner otro apellido, irse fuera de la casa, pero si agarran al muchacho y le hacen una prueba de ADN y la comparan con el mío, resulta que es mi hijo. Aunque tenga otro nombre, otra ahí, aunque se haga cirugía para no parecerse al papá ni nada. Miren, hermanos, si ese vínculo así es con el humano, ¿cómo es con Dios, hermanos? El secreto está, y que no es un secreto, es un gran mensaje, una gran noticia, es el Evangelio, es creer en Jesús verdaderamente, de todo corazón, como nuestro Salvador. Lo que Él hizo en la cruz, lo hizo para salvarnos. Solo a los tal, no hermanos, no es a tal iglesia, tal denominación, no es a tal grupo, a usted, hoy, aquí, en donde está oyendo. No es que si usted va a tal iglesia, no, hermano. Le animo a que busque una iglesia que le hablen de esto, de la Biblia, que digan lo que Dios pide de nosotros. Eso le animo. Pero usted puede no ir a ninguna o ir a una cualquiera, que si cree en Jesús como Salvador, usted es salvo, porque eso dice la Biblia, no lo digo yo. No es mi idea. Así que, hermanos, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Alguien dijo una vez, bueno, pero es que se refiere a lo pasado, ¿verdad, hermano? A los que hice yo antes. Ahorita, hermanos, ¿a qué le llama Dios pasado? ¿A qué le llama Dios pasado, hermanos? Si Él lo sabe todo. Dice la Biblia que Dios nos ve tal y cual somos. O sea que cuando Dios me ve a mí, no me ve solo de cuando nací, de cómo he sido, cómo soy, sino hasta cómo seré. Dios sabe hasta de qué voy a morir, de qué me va a llevar, en qué momento, qué tropiezos voy a cometer, y Dios ya me perdonó. Acuérdense, a nosotros nos perdonó por adelantado. A los israelitas antes de Cristo los perdonó al crédito. A nosotros perdonó, pagó por adelantado. No seamos nosotros malos hijos. Recuerdo que cuando yo era niño, en una oportunidad, mi papá y mi mamá, que me querían tanto, no me daban dinero para ir a la escuela. Me tenían cuenta con la señora de la escuela. O sea, yo podía pedir lo que fuera en la tienda, lo que fuera. Que tenía orden la señorita de darme lo que yo pidiera. Y miren, hermanos, uno podría decir, a la gran dándole. Tenía yo más cuidado. No, ya comí esto. Pobre mi papá, no quiero que gaste tanto. Tenía yo más cuidado. Tenía yo más cuidado de no gastar demasiado, porque mi papá me daba demasiada libertad para que yo comiera lo que quisiera. Y siempre me debatía yo, porque yo quería los francesitos de sal con frijol, o quería algún sanguchito de pollo, una de esas cosas, y siempre me inclinaba por el de frijol. Y podía pedir también el de pollo, no lo pedía. No se los digo para que digan que tan bueno que soy, no, es la conciencia que eso debería de generar. Hermanos, usted que ya fue perdonado al crédito, no diga, entonces voy a vivir como quiera. Viva de rodillas diciendo gracias, Señor. Y cuando se equivoca, doble sus rodillas, Señor, perdóname, yo sigo todavía vendido a este cuerpo, a estas tentaciones, a esta carnalidad. Pero así como un hijo al padre, vaya y pídale perdón. Si Juan Pablito viniera aquí, o Fernandito, o Jeremy llegaran ahí, papá, me equivoqué en esto. Tal vez nos vamos a enojar, va. Pero después usted va a ver a su patojo y usted va a decir, pucha, si hiciera yo, tal vez peor. Y uno les tiene más compasión. Imagínense Dios que nos ve que somos humanos, no somos como Él. Él nos trata con amor y compasión. Pero hermanos, que el deseo nuestro sea vivir acorde a esa gracia que Él ya nos dio. Ojalá, hermanos, eso sea, hermanos, lo que vibre en nuestro corazón. Un deseo de buscarle, de amarle, de sentir que estamos en comunión con Él. ¿Alguno de ustedes aquí tropezó en algo? ¿Ofendió a Dios en algo? Vaya a Él. Señor, perdóname, ayúdame.
Y si fue alguna persona, vaya a pedirle perdón. Perdóname, mira, cambiemos eso. No se quede usted atrás. Y mucho menos deje de ir a la iglesia. Es que los vecinos van a decir que ellos que me vieron que yo llegué con mis tragos la otra vez y de ahí me van a ver salir con la Biblia que voy a la iglesia. Me van a decir, pues que cristiano este. Mire, hermanos, cuando se burlan de eso es como que se burlan de un enfermo que va al hospital. Usted se burlaría de un enfermo que va al hospital. Vos como estás enfermo vas al hospital, ¿verdad? Decime la verdad. ¡Claro! Cuando usted más ha caído, más tiene que ir a aprender de la palabra, oír al pastor, hablar con los hermanos. Más si usted sabe que algún hermano ha pasado una situación parecida, hermano, ¿qué hiciste? Ayúdame, mira, volví a caer ese güero fregado, ya tenía tiempo, ayúdame, y cambie, y salga de eso. Y agarrado de la mano de Dios va a poder. Amén, hermanos. Ya no quiero darle más ejemplos porque si no se nos va a enfriar el tecito que ya va a venir, pero vamos a orar y de ahí vamos a dar tiempo si tienen ustedes alguna participación, pregunta o comentario, por favor lo hacen. Solo vamos a dar los saludos a los que nos dejaron aquí algunos saluditos. Saludos a mi papá y mi mamá, gracias. Qué alegre que los papás de uno lo oyen. Es de ánimo también, gracias por sus palabras. Mis padres también yo los quiero mucho. A mi tía Mercedes Herrera Castillo también, muchas gracias por los saludos. Maritza Eugenia Abril, también fuertes abrazos, Jenny. A Beatriz Juan Molina, qué gusto verte, Bea, que Dios te bendiga. Siempre te recordamos con mucho cariño, ahí saludos a tus papis. Es a tu mamá que tiene manos mágicas para los tamales, de veras, muchas gracias. También saludos a Abner Mardoqueo Argueta y a su esposa Yari, allá en Nueva York, a vos, espero que sí. Dios te bendiga, estimado amigo. También a Oneida Muñoz. Dios la bendiga, Oneida. Mucho gusto de saludarla. También a Manuel Hernández. Fuertes saludos a Manuel. También a Fernando Calderón. Fernando Calderón, qué gusto saludarte vos, de veras. Un fuerte abrazo, no sé si estás en Huehue o por donde andes. Qué gusto saludarte, Fer. También a Josué Guzmán, Dios te bendiga, Josué, a todos los amigos ahí en Ferco. A Elías también dale mis saludos. Elías está invitado pero no ha venido. A Estela Herrera, Dios la bendiga, Estela, mucho gusto de saludarla. Solo a sus hermanos vemos por acá de vez en cuando, pero un gusto saludarla. También a Esperanza Mérida, Dios la bendiga. Mi amigo Limen Martínez, Dios te bendiga, Limen. Qué gusto saludarte. Al pastor José Cedillo, también saludos hasta Canaquil. Estás en la Conferencia Nacional de las Asambleas de Dios. Qué gusto, José. Saludos a todos los hermanos allá. También a Edgar Castillo, fuertes abrazos a mi amigo Edgar. También a Alan McDougall. Se están congelando allá en Canadá. 15 bajo cero, dice. Aquí, según yo, teníamos frío. Dios lo bendiga, hermano Alan. También a Katy Rosenda Tumajanel. Katy es una cantante cristiana. Que Dios te bendiga, Katy. Que el Señor te use ahí en el ministerio. Y creo que a todos los demás ya los saludamos. Muchas gracias por los saludos. Que el Señor les bendiga. Nos miramos el próximo martes. A los que están en Nevaj, vengan. Aquí nos tomamos un tecito y todavía seguimos compartiendo otro ratito. Así que no se lo pierdan. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.